2.065. 2.065 que lo podemos llevar a 2.1. Entonces, ¿cómo sería nuestro rango? Vamos de 44.1 a Sería de 46. 12.2. Ahora, de 46.2 le vamos sumando, sería A 48.3, 48.3. etcétera. Hasta ahí, ¿alguien que no haya sabido llegar a esta parte? Maestra, Si yo tengo una duda. medio de 2 no hay problema. Sí, no hay problema, nada más va a cambiar el número de datos, a lo mejor contenidos son los decimales, pero va a ser mínimo. Alguien más, como no los alcanzo a ver, si pueden, la duda, encender su micrófono y preguntármela con mucho gusto. Yo, por ejemplo, Perdón. ay, Sí, la duda. no sé si afecte mucho. Yo le fui sumando un decimal, o sea, por ejemplo, 31.9 a 34 y de ahí me salté a 34.1. No sé si esté bien. No podemos saltarnos a 34.1, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos 30.9 a 46.2 y aquí tú empiezas en 46.3 a 48.3 y de ahí 48.4 para adelante, estamos dejando un espacio. Y acuérdate que la parte del histograma me dice que donde uno se une, el otro comienza. Entonces, por lo tanto, no hay separación entre una barra y otra. Si yo dejo, aunque sea un mínimo de separación, ya no sería un intervalo continuo, sino ya podría tomar un intervalo discreto y dejaría de ser histograma para pasar a gráfico de barras. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia entre un histograma? El histograma va las barras una pegada al lado de la otra. ¿Por qué? Porque este intervalo es continuo. Si yo tengo una barra que va aquí y aunque tenga un mínimo espacio, tengo otra barra del otro lado o así, deja de ser histograma y se convierte en gráfico de barras, que esto es para variables, sí cuantitativas, pero va a ser para cuantitativas discretas. Y esta va a ser para variables cuantitativas continuas, donde no tengo una separación entre uno y otro. ¿Se entiende la diferencia de cuando aplicamos un histograma a cuando aplicamos un gráfico de barras? Sí, maestra, yo tengo otra duda. Sí. Entonces, en caso de que tengamos, por ejemplo, como había puesto usted, 46.2, o bueno, que tuviéramos justo ese valor, ¿en qué lo pondríamos? ¿No cambiarían las frecuencias? ¿Se agregaría a las dos, como al primer intervalo y al segundo? ¿O no, solamente lo puedes agregar a uno. Entonces, como está en el límite, de todas maneras, ese intervalo que estaría en el límite estaría compartiendo en la línea. Entonces, lo puedes poner de un lado o de otro, va a sumar porque es en la unión de una barra y otra. Que no pasaría lo mismo en esta y en esta y en esta, porque veríamos las barras distintas. ¿Sí? Pero no importa entonces en cuál se agregue. No importa. Muy bien. Gracias. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo, profesora. Sí. Oiga, yo, por ejemplo, utilicé otra fórmula que era K, o sea, bueno, en este caso el número de clases es igual a la raíz de n, a la raíz cuadrada de n. Y entonces por eso a mí me dio, le digo, 5.4772, que lo redondea a 6. En este caso, ¿por qué utilizamos la fórmula que acaba de comentar? No me queda muy claro. Porque nosotros utilizamos la regla de Storges y Storges me dice que para las clases va a ser 1 porque no tengo un número par o impar, desconozco el número de amplitud y entonces me dice vamos a trabajar con el logaritmo base 10 del número total de datos que lo vamos a multiplicar por un factor que es 3.322 y le vamos a sumar un 1. Entonces me va a dar una cantidad de rangos. Entonces, de cuántos voy a ir trabajando, pero esto es con base a la regla de Storges, que es con que se rige tanto el polígono de frecuencias como el histograma. Ok, gracias. De nada. Profesora, yo tengo otra duda. Sí. Entonces, como dijo en el histograma, para los intervalos, o sea, si uno termina o sea, la amplitud sería de 2.1 y entonces el primero termina en 34. Entonces, ¿el que sigue empezaría en 34 o 34.1?
Empieza en el mismo, en 34 y suma, porque estamos siguiendo, por eso en las frecuencias acumuladas, ¿qué pasó? En su tabla de frecuencia, va sumando la frecuencia anterior con la que sigue, eso es lo mismo que va haciendo un histograma. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, pudieron hacer la parte de distribución de frecuencias, las relativas, las acumuladas, que era lo mismo, histograma y el polígono. ¿Hay asimetría o no en la gráfica? ¿Le salió que estaba dividido o no? ¿Para dónde tendía su gráfica? ¿Para el lado derecho? O sea, la gráfica teníamos menos de este lado o más de este lado. Tiende más los datos hacia el lado izquierdo. A izquierda. Sí, a la izquierda. Entonces decimos que estos son asimétricos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando veamos los gráficos de forma, que vamos a ver dónde está la simetría, si hay un sesgo negativo o positivo. Entonces, ya con estos conceptos nos va a servir para poder avanzar en los siguientes temas. Ahora, nosotros ya vimos una parte de cómo resumir los datos cuantitativos, tanto los datos cuantitativos continuos como los datos cuantitativos discretos, pero también existen para calificar o para clasificar escalas cualitativas. Ahí, ¿por qué se están conectando tan tarde si son solo 10 minutos de tolerancia, chicos? Profesora, antes de continuar, Sí. me surgió una duda. Por ejemplo, en la tabla de 31.9 a 34, yo conté que eran 6 datos. Y siguiendo esta regla, 34 a 36.1, ¿tendría que volver los que conté en la sección anterior o ya no? A ver, la pregunta era, en la primera había 4 datos, en la segunda había 9, en la tercera fila eran 10, 2, 2, 2, 1 y sumaban los 30. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya vimos cómo clasificábamos los datos cuantitativos, ahora vamos para los cualitativos. ¿Cuáles son los cualitativos? ¿Qué tipo de cualitativos tengo? Rodrigo Vázquez Trinidad, Rodrigo. Sí, bueno. ¿Qué tipo de cualitativos tiene? Fue la pregunta. ¿Cuáles son los Ordinal, cualitativos? ordinal y nominal, ¿no? Ajá. ¿Qué diferencia al nominal del ordinal? Que el ordinal se puede ordenar y el nominal no. Exactamente. ¿Y los nominales Ajá. de qué tipo van a ser? Dicotómica y no dicotómica. Que la Perfecto. dicotómica es la que son dos grupos y la no dicotómica que son más de dos grupos. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de dato, que solamente son aquellos que se pueden clasificar, nosotros podemos tener para clasificar datos las tasas, las razones y las proporciones. ¿En qué se basa? ¿Cuántas veces se va a presentar un fenómeno en una determinada área o un determinado periodo de tiempo? Las proporciones que parten de las frecuencias, cuántas veces aparece un suceso en un total de una población, y las razones que nosotros medimos el cociente de que puede ser cuántas veces se presenta la sequía o cuánto aparte del clima, ¿no? Entonces, son dos características que medimos en una sola y van la proporción que digo, si hubo poca lluvia, va a haber poca producción de algo. Entonces, son muy poco utilizadas y nosotros en la clase de estadística no lo van a ver porque realmente también las pruebas de probabilidad que estamos o que vamos a conocer o que marca su programa van más dirigidas a las variables cuantitativas, pero creo que es necesario que sepan la diferencia entre uno y otro. Entonces, los cuantitativos ya vimos que teníamos los gráficos de barras, los histogramas y las presentaciones. Gráfico de caja y bigotes me lo voy a saltar y lo vamos a retomar cuando veamos las medidas de tendencia central, porque si yo ahorita les empiezo a hablar de la mediana, los voy a perder. Entonces, ya cuando ya veamos y repasemos esa parte, retomamos el gráfico de caja y bigotes, que es nada más que la dispersión de los datos, y vamos a ver un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión se va a basar en que voy a tener dos variables cuantitativas, continuas o discretas, y me va a decir qué tanta relación hay entre una variable y otra.
Voy a tener una variable independiente y una variable dependiente donde si una aumenta, la otra aumenta, si una aumenta, la otra disminuye, o donde no existe una relación y se va a basar con base a un coeficiente de correlación. Estas no se asusten, su programa lo marca que es la última unidad. Solamente es para que tengan una idea del tipo de gráficas que se utilizan. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué vamos a partir o qué marca nuestro programa, nuestra unidad 2? Nuestro programa nos dice que tenemos que abarcar qué son las medidas ¿perdón? ¿Habla? Vamos a abarcar lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Estas medidas de tendencia central, ¿por qué son importantes? Porque me van a ayudar a centralizar los datos. ¿Todos los datos se pueden centralizar? Pues esto depende del tipo de datos. Más adelante van a ver que necesitamos aplicar las reglas de distribución, creo que su programa marca la regla de Kolmogorov, para ver si los datos siguen una distribución normal o no, para ver si vamos a trabajar con respecto a una campana de Gauss o a una distribución normal, que también le llamamos paramétrica, o lo vamos a trabajar con una prueba no paramétrica. ¿De qué va a depender? ¿Cuántas medidas de tendencia central tenemos? Tenemos 3. Tenemos la media, la mediana y la muda. ¿De qué van a depender estos? Pues vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a comenzar con la media. Creo que la media es una de las más sencillas. La media aritméticamente va a ser el promedio de un conjunto de datos. ¿De dónde sale? De dividir cada uno de los individuos. Imagínense que aquí tenemos niños, tenemos uno de 3 años, uno de 8 años y uno de 5 años. Entonces, al momento que sumo 8 más 3 son 11, más 5 son 16, entre 3. Entonces me dicen, promedio es 5 punto y cacho la edad de los niños. Si nosotros lo viéramos, pues no tendríamos 5 años en promedio. Tengo uno que es muy extremo y otros que están a dispersión. Entonces, esta parte es lo que no detecta la media. Por eso hay 3 características importantes de la media, que la media no siempre va a representar la población. Un promedio no siempre es la mejor manera de representar a un conjunto de datos. Por eso existen otras medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las propiedades de la media? ¿Qué quiere decir? Que esta media siempre va a ser única. Para un conjunto de datos no vamos a tener 2 medias. Existe solamente una media para este conjunto de datos. Es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque va a ser el promedio del conjunto de datos, pero ¿qué característica tiene la media? Que los valores muy grandes la pueden afectar. Imagínense, yo tengo un niño de 2 años, un niño de 8 y un niño de 5. ¿Cuál es la media de estos niños de la edad? 5. 5. ¿Ustedes creen que los niños en promedio tienen 5 años? Pues tenemos un niño que no tiene, tenemos 2 extremos que no serían representados por este 5, pero la media me marca que el promedio de edad es 5. Entonces, por eso decimos que los valores extremos van a influir tanto en la media que la pueden distorsionar y que no llega a ser una manera que represente a mi conjunto de datos. Por eso, dentro de las medidas de tendencia central vamos a tener a la media, pero también vamos a tener otros conjuntos de datos. ¿Qué característica tiene la media? Acuérdense, la media la vamos a ver con base a una distribución normal. La media siempre está acompañada de nuestra campana de Gauss, como vamos a ver más adelante. Pero no siempre todas las medidas de tendencia central se van a basar en el promedio. Ahora vamos a tener otras medidas de tendencia central que se van a marcar en la posición. Y una de estas es la mediana. ¿Qué diferencia a la media de la mediana? Y ojo, porque a veces las ponen como si fueran iguales. La media va a ser el promedio de la población, el promedio de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar cada uno de los datos y los voy a dividir entre el total de datos con los que cuento. En la mediana no. La mediana también se llama medida posicional. ¿Por qué? Porque lo primero es que voy a ordenar los datos de mayor a menor. Y voy a buscar el dato que parta en 2 partes iguales
a mi dato, a mi conjunto de datos. Si aquí tengo 2, 4, 5, 2, 4, 5, me van a quedar 5 datos de este lado y 5 datos de este. Entonces, este dato va a ser la mediana. ¿Cómo se lee la mediana? Cuando nosotros vemos una media, nosotros decimos, en promedio los niños tienen 5 años. La mediana no. La mediana es una medida de posición, por lo tanto decimos, 50% de los niños tienen menos de 5 años, el 50% de los niños tienen más de 5 años. ¿Qué tanto se dispersan estos 5 años? No sabemos, pero sí sabemos que el valor central o el valor que parte en 2 a los datos es el 5. Entonces, a diferencia de la media, esto, bueno, igual me faltó un punto. Si es par, pues nosotros vamos a tener impar, pues el número que divida o que parta 2 partes iguales va a ser el que va a ser la mediana. Voy a tener 5 datos de este lado, 5 datos de este lado y aquí el número impar pues va a ser la mediana. Si tengo un número par, pues aquí tengo, separo 4 datos y el promedio de los datos entre estas dos posiciones va a ser la mediana. Se va a seguir manejando de la misma manera. La mediana, el dato 6 está 50% por encima de ese dato 6, 50% por debajo. ¿Qué característica tiene esa mediana? Pues esa mediana no va a estar influenciada por los datos extremos. ¿Por qué no la va a influenciar los datos extremos? Porque al ser una medida de posición, ella nada más me dice cuál es el dato que divide en 2 partes iguales a mi conjunto de datos, más no me habla que es el promedio. No me dice en promedio los niños tienen 5 años, sino me dice 50% de los niños van a tener menos de 5 años y 50% de los niños van a estar encima de 5 años. Al ser esto, los valores extremos, si tengo un valor de 10 o un valor de 2, no me interesa, porque yo sé que el valor central es el que los parte, pero yo no sé cuáles son los datos que la están influenciando, a diferencia de la media, que es el promedio. Pues es muy sencillo de calcularlo porque lo único que tengo que hacer es ordenar los datos. No necesito nada más y pues que solamente va a haber una mediana para un conjunto de datos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, Ahora, No, maestra. entonces ya llevamos que la media va a ser el promedio. La mediana es una medida de centralización, pero que parte en 2 partes iguales a mi conjunto de datos. Y por último, la moda. Como nos lo dice su nombre, la moda va a ser el número que más veces se repita. Si yo tengo en un conjunto de datos niños de 2 años, 5, 5, 5, uno de 8 y uno de 9, pues el número que más se repite es el 5. Entonces la moda, decimos que el 5 es la moda. ¿Y por qué es importante saber quién es la moda? Porque es el número que va a jalar mis medidas. Porque si tengo muchos niños de la misma edad, pues obviamente van a influenciar tanto mi media como mi mediana. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues en este ejercicio tienen 5 minutos para que aquí me calculen la media, le vamos a agregar la mediana y me van a calcular la moda. Por favor, vayan levantando su manita en cuanto terminen y veremos si esto va quedando claro. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ahorita lo vamos a aclarar. Tomamos algunas participaciones y lo resolvemos entre todos. Voy a abrir mi otra máquina porque se están conectando como que muy a destiempo a la clase y no me puedo estar saliendo de la presentación para ver quién se conecta.